Vamos a abrir la palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 19. Y vamos a leer desde el versículo, es que está precioso. Leamos desde el versículo 16 hasta el versículo 19. Y después vamos a leer desde el versículo 33 hasta el 36. Amén. Dice la palabra del Señor. Versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando la cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo significa Gólgota. Allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque en el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no quebraron sus piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese las Escrituras. No será quebrado hueso suyo. Amén. Soberano Dios, nosotros te damos gracias. Gracias por tu palabra, que es la verdad. Gracias porque la dejaste con un propósito, que nosotros tuviéramos vida y vida en el Espíritu, Señor. Entonces, que sea tu Espíritu Santo tomando de lo tuyo y dándonoslo a conocer en esta mañana. Obra con poder en tu iglesia y ayúdanos a perseverar. Señor, tu venida está pronta y sabemos, Señor, que tenemos que despertar y hacer la obra, Señor. Ir a todos aquellos lugares donde necesitan, Señor, tener la vida. Te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. Yo le voy a pedir un favor. Estos tiempos están siendo grabados y los videos se están subiendo a la página en YouTube. Resulta que si usted entra a su buscador y escribe Iglesia Cristiana Piedra Viva, culto al Señor, inmediatamente el primero que le va a salir es Iglesia Cristiana Piedra Viva, es decir, nosotros. Por favor, comparta los videos, y no solo compártalos, sino denles like, ¿sí? Conforme más lo vaya compartiendo, pues el mensaje del Señor va llegando a más personas. Estoy muy animado porque anteriormente teníamos 15, 20 visitas, ahorita tenemos 80, 100, 190. Y pues la idea es que así como ustedes escuchan esta palabra, y dice, y este evangelio será predicado a todas las naciones y luego vendrá el fin. Necesitamos predicar, necesitamos que las personas conozcan la verdad. Invitándolos también el día jueves, 7 de la noche en este lugar. Aparte de que es un tiempo especial porque nos reunimos como familia, conocemos el evangelio. Es necesario conocer la palabra. Porque, vuelvo e insisto, mi pueblo se perdió porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. Nuestra iglesia o este lugar que el Señor nos ha permitido abrir se caracteriza porque nos ceñimos a lo que está escrito en la palabra. No hablamos de emociones, no hablamos de cosas que el hombre se puede imaginar, sino vamos al texto. Y es más bien una predicación académica, por eso yo le pido a usted el favor que esté concentrado en la predicación y tome el hilo de la predicación para que no se pierda. Es decir, no se pierda del hilo, ¿no? Ya, no que no se pierda. Bueno, entonces, la semana pasada yo inicié un tiempo
de prédica y estábamos tocando el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Investigando en este Salmo, miramos después que este Salmo no está escrito solamente para el pueblo judío, sino también para los gentiles. Porque el propósito de la venida del Señor es quitar esa barrera que divide a los dos pueblos, los judíos y los gentiles. Es decir, que ya no somos ni judíos, ya no somos gentiles, sino todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es ¿qué? Cristiano. Pare de contar. Uno solo. Entonces, si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y yo quería leer esta porción de solo un versículo de ese salmo. Y creo que es el salmo, ya le digo cuál es el salmo. De hecho, ese es el título de esta predicación. Dice así, el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dígalo usted allá también. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Impresionante. Entonces, tomando este versículo y recordándoles a ustedes que hace casi 5 años iniciamos la predicación del libro de Juan, y hasta ahora estamos en el capítulo, después de 4 o 5 años, estamos en el capítulo 19, que es la porción que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque no tenemos afán de hacer una prédica. Lo que queremos es que tengamos vida en el Espíritu, entendamos la palabra, sepamos de qué estamos hablando. Me llama mucho la atención que estamos en el tiempo de que se está crucificando el Señor Jesucristo. Ha sido entregado por todos los hombres, ¿no? Judíos, no judíos, gentiles, todos están ahí aún aclamando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y Poncio Pilato lo ha entregado y está el Señor aquí en el camino al Calvario. Entonces me llamaba mucho la atención 2 palabras. ¿Por qué el Señor lo llama a este lugar la Gólgota? ¿Cierto? Y otra palabra, el lugar de la calavera. Tiene que tener algún sentido bíblico por la razón de esas palabras. Yo, la verdad, no he encontrado la respuesta. Y la respuesta debe estar aquí. No el pensamiento de otro hombre, de un estudio aparte, sino en la palabra. Pero entonces leía esta última porción, que es el versículo 36, Juan 19, 36. Y dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y es bien interesante, y yo me podría preguntar, y ustedes y yo nos preguntamos, ¿qué tiene de particular que no se ha quebrado ningún hueso del cuerpo del Señor? ¿Por qué es tan especial esto? ¿Por qué no será quebrado ningún hueso? Entonces, investigando, encontré 3 versículos en la Biblia que nos están hablando de esta porción. Está en Éxodo capítulo 12, versículo 46, y no está hablando acerca de los huesos del Señor Jesucristo, sino que está hablando del Cordero, ¿cierto? Anote la cita, no la busque. Está hablando del Cordero, y que el Cordero hay que comérselo completo. Y todo lo que quede hay que quemarlo en el fuego. Pero hay algo en particular ahí en Éxodo que dice, ninguno de sus huesos será quebrado. Entonces fíjense, los judíos hacían ese sacrificio, ese era el momento en que ellos estaban comiendo apresuradamente la carne del cordero y estaban esperando la señal para salir de la esclavitud a la libertad, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. ¿Y qué tiene que ver? Que no quebrarás uno solo de sus huesos. Encontramos también que habla acerca de lo mismo en el libro de Números, está en Números, y ahí está, inclusive en algunas Biblias está la referencia. Números 9, 12, también nos explica, y no será quebrado ninguno de sus huesos.
Pero todavía no me responde la pregunta. Y yo me voy a investigar y encuentro que en el Salmo, vamos al Salmo 34. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no leímos el Salmo 34? Pues porque tenía una confrontación, ¿no? Leemos un solo salmo, pero casi que les digo, leamos los tres salmos. El Salmo 6, el Salmo 51 y el Salmo, ¿qué? 34. Vamos al Salmo 34 y vamos a leer Salmo 34 y vamos a leer el versículo, ya les digo. Todos estamos con un poquito de todo, ¿cierto? Yo también he estado así toda esta semana. Salmo 34, se me perdió el Salmo 34. ¿Está conmigo? Salmo 34. Es que tengo otro salmo también que quería leer, compartir con ustedes. Salmo 34, versículo 20, pero leamos desde... Es que es tan hermoso, desde el 16. ¿Está conmigo? Sí. Dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los librará de todas sus angustias. Mira lo que dice el 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Entiende que nosotros somos esos huesos? ¿Entiende que todo aquel que cree en el Señor es parte del cuerpo del Señor? El cuerpo de Cristo es toda su iglesia. Cada uno de los que hemos creído nos vamos sumando a ese cuerpo. Por eso cuando nos enseñan un evangelio diferente o tratan de destruir la iglesia, el apóstol Pablo habla en su palabra y dice, mutiladores del cuerpo, perros los llama a todo aquel que destruye la iglesia del Señor. Y créame, la iglesia no es solo este recinto donde estamos nosotros acá. De hecho, no es el edificio, la iglesia son ustedes que son morada del Espíritu Santo, y toda persona consciente, voluntariamente, como decía el ministro del culto, que recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, es parte del cuerpo de Cristo. Siempre que el Señor habla acerca de la esposa y habla del esposo, se está refiriendo espiritualmente a la iglesia y al Señor. Téngalo eso en mente, porque yo hablo y digo esto, dice el apóstol, para la iglesia y del Señor. Amén. Entonces fíjese lo interesante de esta porción. Ninguno de sus huesos será ¿qué? Quebrado. Él guarda todos sus huesos y ninguno será quebrantado. Yo podría pensar que estos huesos también representan la fidelidad de Dios, que el Señor nos va a librar de todas las situaciones adversas en nuestras vidas, que el Señor es poderoso para hacer milagros, prodigios y señales, aún en aquellos que no tienen esperanza. Pero yo digo esperanza en el sentido, porque es que la palabra esperanza bíblicamente es aquel que está muerto. Por eso en el libro de Tesalonicenses, vamos a Tesalonicenses capítulo 1, ¿quién no tiene esperanza? Mire conmigo Tesalonicenses capítulo 1, versículo
13. Este es el momento en que el Señor viene por su iglesia. Primera, sí. Este es el momento que el Señor viene por su. Y dice ahí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que, ¿qué? Duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que tenemos esperanza, los que hemos creído, ¿correcto? ¿Hasta ahí está bien? Si usted es un hijo de Dios, ha creído en el Señor, y por A o B motivo, hoy usted pierde la vida física, ¿cierto? Entonces dice la Escritura que usted duerme. Pero fíjese, ¿qué pasa con aquellos que no han creído? Volvamos a leer el texto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen, ¿qué? Esperanza. Es decir, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. ¿No la había dado? Perdóneme la vida. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, cada persona que muere físicamente creyendo en Jesús va a resucitar. Para de contar. Entonces nos está diciendo, oiga, para que no estén tristes. No quería decir esto, pero verdad, uno a veces va a los funerales y ve el dolor tan terrible de las personas. ¿Y por qué lloran? ¿Y por qué les duele? Porque no saben a dónde van. ¿Se me hago entender? Pero cuando, por ejemplo, ya lo he contado para los nuevos, cuando mi papá murió, yo estaba feliz. No porque se haya muerto, no lo voy a volver a ver, pero estaba feliz de que él moría creyendo en el Señor Jesucristo. Y cuando abra sus ojos, le verá a Él. Es lo que dice la Escritura. Entonces le veremos a Él y reinaremos con Él. Todos. Nuestra esperanza está puesta ¿en quién? En Jesús. Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y todo esto nosotros lo podemos gozar por medio de su Espíritu Santo, quien lo resucitó de los muertos. Lo resucitó a Él y lo va a hacer con usted y conmigo. ¿Entendemos cómo es que funciona? Entonces, fíjese, vamos a leer la porción del Salmo 6, por favor, que quería que leyéramos. Salmo 6. Hoy los voy a tener corriendo para un lado y para otro. ¿Sí? Y es que yo voy a ver qué hago con este micrófono porque se me pegan las hojas. O suelto el micrófono o muevo las hojas. Entonces me pierdo. Salmo 6, ya le digo. Dice el Salmo 6 así. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. He recibido, Jehová, mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho. Todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Ayer hablaba con mi mamá, porque yo les he manifestado a ustedes que tenía un dolorcito aquí en el corazón, ¿no? Porque ella ha sido criada como católica, apostólica y romana y ha recibido el Evangelio.
La primera vez que llegué convertido a mi casa, mi mamá dijo, el que se cambia de religión, se cambia de todo. Yo soy católica, apostólica y romana y a mí nadie me va a cambiar. Y mi mamá es de un temperamento bravo. Y ayer me decía, solo por Jesús, solo. Pero a veces, hijo, yo siento que Él no me escucha. Mi mamá acaba de pasar por una cirugía tremenda, le quitaron el colon, un cáncer de una situación, estuvo a punto de morirse. Y usted la viera, uno ve la gloria del Señor. Y anda con su bolsita aquí, ¿cómo es que llama eso? La colostomía. Y ya estaba llena esa bolsita y me decía, mi hijo se me va a reventar. Esto es lo que me mortifica. Yo no sé, yo pienso a veces que el Señor me olvida. Y le dije, mamá, no se olvida. Dios tiene un propósito con usted y el propósito empieza por predicarle el evangelio a sus hijos. Usted no sabe la misericordia de Dios. Y al final lloraba conmigo y orábamos. Y yo decía, gracias, Señor, porque ella entendió y manifestaba que no era por una virgen, no eran por los santos, que no era por las imágenes, sino que era por creer en el Señor Jesucristo. Nosotros desafortunadamente nacimos creados en el mismo ambiente, ¿no? Rindiendo culto a imágenes, a dioses, a estatuas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso éramos todos, mirábamos la semana pasada. Y eso éramos todos, lo que decía en Efesios. ¿Quién recuerda lo que dice Efesios 2:1? Ninguno. Leámoslo. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Y eso éramos qué? Efesios. Esto no es parte de la prédica de hoy. Entonces, como no hicieron bien la tarea de recordar, entonces dice, perdón, Filipenses. Ya empecé, ¿no? Ya empecé. Señor, me había demorado. Para los que vienen nuevos, a veces se me trocan las citas, ¿no? Pero dice, Efesios capítulo 2. No, Efesios capítulo 2. Dice, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos en el mundo, adorábamos imágenes, adorábamos otros dioses. Y la misericordia de Dios llegó a nosotros, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso éramos ustedes y yo. Entiende que escuchaba esta mañana las noticias y cada día podemos ver, mejor dicho, me voy a referir a la noticia de los olímpicos, ¿es que es? Donde están haciéndole culto, burlándose de Dios. Y entonces eso nos corrobora a nosotros más y más que la venida del Señor está ¿qué? Pronta, muy pronta. Entonces el Salmo 51, el cual leímos hoy, nos habla de nuestra condición como nacemos. Dice que nosotros nacemos en pecado y en maldad. Es una porción. Después está hablando que el Señor nos va a llenar con su espíritu. Y también dice que Él va a quebrantar nuestros huesos. Y también está diciendo que la única forma es que esos huesos tengan vida es ¿cómo? Recibiendo de su espíritu en nosotros. Yo he tratado de hoy de correr un poquito, pero me voy a referir a un tema muy interesante que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Esto era hasta ahora la introducción. Y quiero decirle como introducción que cuando nosotros pensamos en los huesos, ¿qué piensa usted en los huesos? Las personas van al cementerio a recoger los despojos de un familiar y ¿qué esperan? Pues no hay ni esperanza, ¿cierto?
Los huesos es el plan siguiente a la muerte. Primero viene ¿qué? La muerte. Y finalmente, después de muchos años, 5 años normalmente es en los cementerios, ¿cierto? ¿Se recogen qué? Los huesos, es decir, los despojos. ¿Y qué valor tienen, aparte del sentimental? Ninguno. ¿Podrá haber vida en esos huesos? ¿Cierto que no? Pero ¿qué pasa si el Señor dice que sí? ¿Qué pasa si la voluntad del Señor es más grande que nuestro pensamiento? Y es de eso que queremos hablar. Que el Señor dice en su palabra que llame las cosas que no son como si fueran. Y a nosotros como iglesia nos está haciendo falta fe, creer en el Señor. Nos falta creer que si Él dijo, así es. Que este dolor de espalda se tiene que ir en el nombre del Señor Jesucristo. Que usted no podía tener hijos, mujer, porque el médico le dijo una cantidad de cosas y de repente creyó. Y así fue, porque así sucedió con Ana, así sucedió con Sarai. A los 90 años. Y se reía de ella. Y como dice alguien que amo mucho, dice, esa flor ya no retoña, sí retoña. Porque es conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad de nosotros. Y así mismo es con ese cáncer. Se tiene que ir por el poder de la palabra del Señor. El Señor lo dijo y se tiene que ir. Y le estoy hablando a Gina Paola. Que el Señor sea orando en usted y sanándola hoy mismo. Porque Él es poderoso. Y yo lo digo porque aquí hay un siervo que también lo tenía. Y hoy puede dar testimonio de que el Señor lo ha sanado. Esa es la palabra del Señor. ¿O no es así, mi hermano? Cuando nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, el Señor extendió su mano y nos rescató y por eso estamos aquí. Y esa es la labor de la iglesia. Ir a predicar las buenas nuevas a los que no conocen. Iglesia, ¿qué estamos haciendo? Esto no estaba en la prédica, pero necesitamos llevar el evangelio, darlo a conocer. El día del Señor se está acercando cada día más rápido. Y yo quisiera irme ya con Él. ¿No es así? No quisiéramos, Señor, ven, ven, Salvador nuestro, decíamos. Pero ¿y los demás qué? Se dan cuenta que hay una tarea. Y cada día tenemos menos días. Cada día los días son más cortos. Y cada día estamos más cerca de la venida de nuestro Señor. Vamos a abrir Ezequiel, capítulo 37. Y yo quiero que usted se ponga el cinturón de seguridad. Porque esta palabra es poderosa. Y tiene que orar en usted y en mí y en toda la iglesia. Su Biblia debe tener un título. Dice, el valle de los huesos secos. 600 años antes de la venida del Señor. Bueno, es que Ezequiel está hablando de tantas cosas. ¿Sí? Dice Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Y vamos a revisar hasta el versículo 14. Quisiera revisarlo todo, pero no tenemos tiempo. Y dice así, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. En valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. Y uno dice, claro, es una visión, pero es que el Señor no da una visión por gusto. El Señor da la visión porque también está escrito. ¿Cuál es ese valle de sombra de muerte? ¿Cuál es ese valle donde están estos huesos? Si nos vamos a Ezequiel capítulo 6, Él nos va a decir ¿por qué ese valle? ¿Quiénes son estos? ¿De quién son estos huesos?
Y dice el versículo 6, capítulo 6, versículo 1. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás: montes de Israel, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Jehová, el Señor, a los montes y a los collados, y a los arroyos y a los valles. He aquí yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. ¿Y qué son estos lugares altos? Pues precisamente todos esos dioses que ellos tenían y que muchos de nosotros hoy en día también tenemos. Y medite usted ahí en su corazón, ¿qué es lo primero en su vida? ¿Su trabajo? ¿Sus cositas? ¿Su negocio? ¿Su familia? ¿Sus hijos? ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? El que no deja padre y madre, familia, esposo, hijas, no es digno de mí. ¿Me hago entender? Y fíjese, en este tiempo los lugares altos eran los Baales, los dioses paganos. Dice: ninguno de ustedes pasará a su hijo por el fuego, dice Deuteronomio 18. Porque ellos en sus cultos con esos otros dioses sacrificaban a sus hijos a los Baales. Al hijo primogénito lo quemaban, lo mataban, lo pasaban por el fuego. Y entonces adoraban la luna y adoraban al sol y adoraban las estrellas y adoraban los muertos. Hermano, hoy en día todavía las personas adoran los muertos y le prenden velitas. ¿Y sabe qué dice Deuteronomio 18? Eso es abominación al Señor. No dice una palabra, dice abominación. Y yo le decía a mi mamá: sí, mamá, ayer, porque básicamente esta prédica se le hice ayer a ella. Le dije: mamá, yo adoré a esos falsos dioses. Yo tuve esos Baales. Yo fui donde brujos. Yo me eché menjurjes encima, pensando que eso me iba a dar la vida. Y solamente por la misericordia de Dios, hoy podemos llevar el evangelio hablando la verdad. Porque Él es misericordioso aún hasta el último día de sus vidas. Si usted tiene dioses ajenos, si usted adora la tierra, adora las estrellas, si usted es de los que lee el horóscopo, perdone, es algo tan sencillo. Pero, ay, no, hoy no puedo salir porque mi horóscopo dice que no salga. Es la verdad. Hay gente que dice: no, yo no creo en Dios, pero sí creo en los fantasmas y en los espíritus inmundos. Y no creo en Dios. Y sí consulto a un brujo, pero no creo en Dios. ¿Entiende, mi hermano, que este es el mundo? Ese es el Dios de este mundo que nos tiene así. Digo nos tiene, me refiero a toda la humanidad. Pero usted y yo ya hemos sido rescatados. Y tenemos una labor: rescatar a los otros. Llevar este evangelio, la misericordia de Dios, que en Cristo hay perdón de pecados. Ese es el evangelio del reino de los cielos. Versículo 4. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Haré que caigan vuestros muertos. ¿Entiende que adoraban los muertos? Delante de vuestros ídolos. Yo leí esta porción y decía: eso es como un ajedrez que uno tiene ahí y las fichas son los dioses, ¿no? Y tumbar todo eso. En un momento el Señor va a acabar con todo eso. El Salmo 2 dice: y se unirán todas las naciones en contra de Jehová y de su ungido. Pero dice: Dios se va a reír de ellos. Lo hablábamos, alguien lo mencionaba esta mañana en la camioneta. Versículo
6. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares. Vuestros ídolos serán quebrados y acabarán. Vuestras imágenes del sol serán destruidas y vuestras obras serán deshechas. Y los muertos caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy Jehová. Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen a espada cuando seáis esparcidos por las tierras. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzaron de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy Jehová, y no en vano dije que les había de hacer este mal. Imagínense, ¿entiende? Usted y yo, volvamos al versículo 5 para que, si no la cogió, la coja. Dice el versículo 5. Pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros ¿qué? Huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Ahora sí estamos entendiendo la otra porción de Ezequiel 31. ¿Quién o quiénes son esos valles de huesos secos? Pues todos aquellos que murieron por el Señor a causa de su idolatría a otros dioses. ¿Dios lo puede hacer? Claro que sí. ¿Dios envió el mal? La Biblia dice, ¿sí lo cogió? Vamos otra vez al versículo 6. Capítulo 6, versículo 10. Y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer ¿qué? Este mal. ¿Quién lo hizo? Dios. No, Dios es bueno, Él no puede. Sí, efectivamente, Dios puede, porque Él es Dios. Y todo esto lo estamos estudiando hoy para que nosotros entendamos, primeramente, la misericordia de Dios. Que aún después de la muerte están los huesos. ¿Y qué va a hacer el Señor con esos huesos? Esto es la misericordia de Dios. Ezequiel 37, voy a leer ahora el versículo 2. Y me hizo pasar cerca de estos huesos por todo el derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. ¿Se da cuenta que el Señor enfatiza? Secos. Después del hueso, ¿qué queda? El polvo. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. No se atrevió a contestar. Tú lo sabes, Señor. Y me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Miremos Romanos 4, 17. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y ¿qué? Y viviréis. Yo ya lo dije, pero quiero que ustedes lo lean. Romanos capítulo 4, versículo 17. Por favor. 4, 17 dice así. Como está escrito, le está hablando a Abraham, ¿no? Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, el cual ¿qué? Da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y si Él puede darle vida y espíritu a unos huesos secos, ¿cómo no va a curar esa enfermedad? ¿Cómo no lo va a levantar a usted de esa silla?
¿Está entendiendo el poder de Dios? ¿Qué nos falta? Que creamos. Señor, tú puedes. Tú eres Dios. ¿Qué somos nosotros? Polvo de la tierra. Porque está escrito. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y el cuerpo vuelve a la tierra como era. Polvo eres y al polvo volverás. Pero si usted tiene fe y si usted cree, aún estando usted seco, puede tener vida si usted le clama a Él. Si usted lo hace voluntariamente, espontáneamente y de todo su corazón. Versículo 6. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré la piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Mira, esto es con un propósito. ¿Por qué Dios hace esto? Dice, y sabréis que yo soy el Señor poderoso. Gracias, Señor, por tu palabra. Versículo 7. Ahí hay una promesa. Señora. Ezequiel 37, 7, sigamos. ¿Ahí? ¿Estaban perdidos? No. Bueno, voy a tratar de ser más explícito. Es que yo me emociono. Dios bueno. Y dice, entonces Ezequiel hace caso y dice, profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, tenga en mente, un temblor. ¿Qué estaba sucediendo? Todos esos huesos que estaban sueltos empezaron a buscar su parte con su parte y a unirse, ¿cierto? Y a armar ¿qué? Unos esqueletos. Y tembló la tierra. Y hubo ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos ¿qué? Espíritu. ¿Qué faltaba? Espíritu. Entiéndese que antes de que nosotros conociéramos del Señor, estábamos igual. Nuestros huesos con tendones, con carne, pero no había en nosotros ¿qué? Espíritu. El primer Adán es tomado del polvo de la tierra. Ya era un hombre creado. ¿Y qué hace Dios? Sopló en él y le dio ¿qué? Hálito de vida, le dio de su espíritu. Y ese Adán ahora es tipo ¿de quién? De Jesús. Ahí está escrito. Primera de Corintios 15, 44, creo que es. Primera de Corintios, rápido, solo ese versículo. Si le atiné, me gastan tinto. Si no, yo lo sirvo. No, es 47. Primera de Corintios 15, 47. Dice, el primer hombre es de la tierra terrenal. Y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El postrer Adán tiene ¿qué? Espíritu. Porque Dios le dio hálito de vida. Versículo 7, ya lo leí, ¿cierto? Versículo 8 también. Versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y recuerdo, me estremecí cuando leí esto y recordé a Nicodemo. Nicodemo entra solapadamente de noche a escondidas para que nadie lo vea. Señor, tú eres porque nadie puede hacer las cosas que tú estás haciendo. Pero entró a escondidas, ¿no? Y eso está en Juan capítulo 3. Vamos a Juan capítulo 3. Me perdonarán ustedes que yo los ponga a correr, pero pues no hablamos por nuestra cuenta, sino hablamos solamente lo que el Señor ha escrito. Y le dice el Señor a Nicodemo, el versículo 3, Juan 3:3, dice ahí, respondiendo Jesús
le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Necesitamos nacer del agua y del Espíritu. ¿Y qué es nacer del agua y del Espíritu? Vamos, es que también está escrito en Ezequiel. Creo que está en Ezequiel 36, rápidamente. Ezequiel 36, 25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros, ¿qué? Ídolos os limpiaré y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Entiende que eso es nacer de nuevo? Permítale al Señor que lo lave usted. Permítale al Señor que su Espíritu Santo more en usted. Y usted teniendo esas dos cosas, clámele a Él y dígale, Señor, si tú levantas unos huesos secos, sáname de esta enfermedad. Quítame esta carga. Permíteme testificar, hablar acerca de tus milagros, tus prodigios, tus señales, para que crean, para que se conviertan y para que tengan vida eterna. Y después usted dice, sí, Señor, ven, Señor, para que usted no se presente delante de Él con las manos vacías. Entiende la necesidad de evangelizar y llevar su palabra. Volvamos a Ezequiel 37. Hay una parte cuando habla, ven Espíritu de los cuatro vientos. También está aquí, vamos un momentico, a Juan 3, la misma historia de Nicodemo, versículo 7. Me la iba a saltar. Versículo 7, ya lo tiene, Juan 3, 7. Sigue hablando con Nicodemo y dice, no te maravilles de lo que dije. O sea, es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Y mira esta maravilla, dice, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido. Ven Espíritu de los cuatro vientos, mas ni sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dios maravilloso. Ezequiel 37, 10. Ya voy a terminar, hoy sí es más cortica. Dice, y profeticé como me había mandado, y entró en ellos espíritu, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció ¿qué? Nuestra esperanza. ¿Entiende que ellos estaban muriendo sin esperanza? Y el Señor viene a salvarlos. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibimos, Él nos hace ¿qué? Hijos suyos. Y no somos nacidos ni de carne ni de sangre, sino de su Espíritu que mora en nosotros. Somos criaturas nuevas. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Todo lo que está escrito aquí se está cumpliendo. Dice ahí, por tanto profetiza, versículo 12, diles así, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, por favor tenga eso en mente,
he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras ¿qué? Sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. ¿Para qué? ¿Cuándo se cumplió esto? Esto es 600 años antes de que el Señor muriera en la cruz. Y está diciendo que el pueblo de Israel, los que han creído, y voy a adelantarme algo, los que duermen creyendo, en el Antiguo Testamento habían personas que se salvaron por Jesús. Abraham, padre de la fe, creía en lo que no había visto. Y dice el Señor, Abraham dijo que vería mi día y lo vio. Juan capítulo 8, versículo 50 y tanto. Lea, 50 y tanto porque no me acuerdo más. Y dice, ¿por qué el Señor está haciendo esta promesa? Haré subir vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. ¿Para qué? Para que crean que Jesús es Dios, para que crean que toda su palabra es verdad. Y dice el versículo 13, y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Se cumplió esta profecía? Pues la Biblia dice que sí. La Biblia lo relata. Por eso leímos Juan capítulo 19. Vamos a Juan capítulo 19, versículo 30. ¿Ya lo tiene? Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, que significa todo se ha cumplido. Y yo le pregunto, ¿cuándo se cumplió esta profecía de Ezequiel? Ahí no está hablando de que resucitaron en el espíritu, ahí está diciendo que resucitaron en la carne, así como resucitó ¿quién? Lázaro, ¿cierto? No, aquí resucitaron en carne. Y fueron llenos del Espíritu, así como somos ustedes. Cuerpo, alma y espíritu. Así somos nosotros. Pero es que el libro de Juan, aún siendo Juan, le falta ese pedacito. Entonces, si vamos a este mismo texto, Juan capítulo 19, versículo 30. Consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Y dice el 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, y empieza a hablar de que pidieron el cuerpo de Jesús y se lo llevó José de Arimatea, pero esa porción no está. Vamos a ver dónde está esa porción. Mateo capítulo 27. Ya les digo. La misma porción que leímos en Juan, pero en Mateo. Versículo 50. ¿Lo tiene? Por favor, téngalo conmigo, porque esto es muy importante. Bendito sea el nombre del Señor. Mas Jesús, ¿ya lo tiene? Habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Y la tierra qué? Y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué estaba sucediendo debajo de la tierra? ¿Qué estaba sucediendo? Pues estaba cumpliendo la promesa, esta profecía que estaba escrita, y los huesos estaban buscando huesos, y estaba subiendo tendones y carne sobre estos huesos. Y dice el versículo 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron.
Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Resucitaron estos hombres. ¿Y quiénes resucitaron? Dice que eran santos que durmieron, los que habían creído en él, aún sin verle. Así como usted y como yo, que no le hemos visto, pues sabemos que es verdadero y que es real. Y que nos dice el Señor en su palabra, que llamemos las cosas que no son